Complementando el plan de saneamiento básico que debe tener la industria de alimentos, vamos a desarrollar ahora el programa MIRS. El MIRS lo vamos a definir como manejo integral de residuos sólidos. Manejo integral de residuos sólidos, o también le podemos llamar GIRS, gestión integral de residuos sólidos. ¿Cuál es la finalidad de este programa? Este programa debe tener un enfoque preventivo también, evitar vectores de contaminación. Si yo hago una adecuada gestión de residuos sólidos, de una vez estoy contribuyendo al control de las plagas. El programa de manejo integral de residuos sólidos es un componente fundamental dentro del plan de saneamiento básico que toda área de alimentos debe tener documentado e implementado. Es de suma importancia tener claridad sobre las definiciones o los términos con los cuales nos vamos a encontrar dentro del desarrollo de este programa. Entre ellos vamos a comenzar definiendo qué es un residuo sólido. Tómese un minuto en el lugar donde usted está para que evalúe su entorno o evalúe su área de trabajo. ¿Qué residuos genera esa área? Dentro de esos residuos, ¿por qué les llamamos de esta manera? Vamos a darle la definición. ¿Qué es un residuo sólido para usted? Definámoslo conforme a lo que la norma nos dice. Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado. Los residuos sólidos los vamos a clasificar en peligrosos y no peligrosos. ¿De acuerdo a qué se da esta clasificación? De acuerdo a la naturaleza y la procedencia del material que se esté generando. En la industria de alimentos se generan principalmente residuos no peligrosos de diversos tipos. Entonces lo que vamos a hacer es una clasificación conforme a lo que la norma nos exige. Primero identificando qué tipo de residuo va en cada clasificación y conforme a esto, qué color le correspondería para hacer su adecuada gestión integral. Residuos sólidos no peligrosos son aquellos materiales que quedan como resultado de un proceso y algunos de ellos pueden tener un potencial aprovechamiento o, según sus características, pueden ser destinados a desecho. Se pueden clasificar en los siguientes grupos. Vamos a clasificarles como orgánicos o biodegradables, reciclables, no reciclables, llamados también ordinarios comunes, y los materiales inertes. ¿Cuáles son los residuos orgánicos? Son aquellos que en función de sus características tienen la capacidad de descomponerse o degradarse fácil y rápidamente. Este tipo de residuos tienen un potencial aprovechamiento posterior como abonos orgánicos. Vamos a mirar algunos ejemplos. Definamos ahora los residuos ordinarios. Los residuos ordinarios son aquellos generados en los procesos comunes de toda área o empresa o local, los que se generan en pasillos, los que se generan en oficinas. Ejemplo, tenemos servilletas, el barrido de los pisos, las bolsas de los mecatos. A esto le podemos definir o lo podemos poner como ejemplo de materiales ordinarios. Los residuos inertes son aquellos que por sus características no se descomponen fácilmente ni se degradan fácilmente. De hecho, requieren de largos periodos de tiempo para descomponerse. Incluso algunos de ellos no alcanzan una descomposición. Entre los ejemplos más comunes de materiales inertes encontramos el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos tipos de plásticos. Les vamos a llamar en ese caso materiales inertes, los que tienen unos periodos de vida muy prolongados y no son de fácil descomposición. Por último encontramos el material reciclable. El material reciclable es aquel que ya cumplió una función para la cual fue destinado inicialmente, están fabricados en materiales o son elementos o materiales que van a tener una vida útil muy prolongada, pero tienen la característica de que se pueden recuperar o transformar para convertirse en otros elementos y reaprovechar su uso.
Entre los ejemplos más comunes encontramos los siguientes: el plástico, el cartón, la hoja lata. Vamos ahora a definir cuál es el código de colores establecido para hacer una adecuada gestión de residuos sólidos, es decir, para hacer una separación conforme a la normatividad establecida. ¿Qué colores debemos utilizar o qué colores debemos manejar según el tipo de residuo que estemos generando? A continuación vamos a hablar del nuevo Código de Colores en Colombia para realizar la separación de los residuos sólidos. Hasta hace un tiempo veníamos manejando una norma que es la NTC GTC 24 del ICONTEC, que establece un código internacional, es decir, adoptado por todos los países. Pero desde el año 2019 el gobierno colombiano estableció una resolución nueva que hace referencia a 3 colores en específico, es decir, no derogó, no quitó la norma internacional, pero estableció la adopción de esos nuevos 3 colores acá en Colombia, o sea que en estos momentos nos debemos ceñir a esa nueva clasificación. Por eso vamos a tener en cuenta como código internacional la NTC GTC 24, pero vamos a adoptar esos 3 colores establecidos por esta resolución. ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad se establece ese nuevo código? De acuerdo a la normatividad y a lo establecido por el gobierno, es con el fin de incrementar la separación, es decir, de hacer que esa separación sea más fácil para toda la población, ya que unifica ciertos residuos y establece nada más 3 canecas, mientras que antes teníamos alrededor de 6 contenedores. En el momento solamente van a ser 3. Entonces uno de los objetivos es básicamente eso, que se facilite esa separación para toda la población. Y otro de los objetivos es hacer uso racional de las bolsas plásticas, ya que al tener tantos contenedores se utilizaban más cantidad de bolsas. En el momento uno de los objetivos que plantea la norma es que se realice un uso más racional, es decir, en menor cantidad, y de esta manera se contribuye al cuidado del medio ambiente. La norma la establece el Ministerio del Medio Ambiente, quien establece esta normatividad. Está establecida en el momento por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Vivienda, quien en su calidad de entes reguladores, de entidades de vigilancia y control, establecen esta serie de parámetros que deben ser adoptados por quienes deben implementar esta nueva norma. Todos los municipios y ciudades que tengan implementado un plan de manejo integral de residuos sólidos, es decir, que manejen un PGIRS. Básicamente esto es a nivel nacional, es decir, que toda la población, incluso desde las casas, debemos ceñirnos y adoptar esta nueva separación. ¿Cuál es esta nueva norma que regula la separación de los residuos en Colombia y el uso racional de las bolsas plásticas? Esta norma es la Resolución 2184, es del año 2019, específicamente del 26 de diciembre del 2019. Esta norma, ¿a qué nos va a hacer referencia? Al uso de 3 colores. Por ende, serían 3 contenedores para realizar la separación de los residuos, de manera que se haga una mejor separación, digamos que sea más fácil para la población entender esta separación y que sea más fácil su identificación. A continuación vamos a indicar cuáles son esos 3 colores y qué tipo de materiales deben ir en cada uno de ellos. Vamos a nombrar los 3 colores, es decir, qué contenedores debemos adoptar en estos momentos conforme a la resolución 2184 para hacer la separación. Estos colores son el color blanco, el color verde, el color negro. Nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, con respecto a la norma técnica colombiana GTC 24, que es el código internacional para separar los residuos, en ese código no está contemplado el color negro, pero conforme a esta resolución sí lo tenemos contemplado. Hay que hacer una aclaración también, muy importante. El color rojo que está estipulado para la separación de residuos peligrosos no cambia. Ese color sigue manejándose para ese tipo de materiales.
que son infecciosos, riesgo biológico, químicos y básicamente lo que es material peligroso. Está contemplado aún dentro del color rojo, no hay variación respecto a esa parte. Pero, como podemos observar, conforme a esta resolución se incorpora el color negro y el uso del color blanco y del color verde varía conforme a la separación que tenemos en la NTC GTC 24. Entonces vamos a dar los ejemplos de lo que va en cada uno de estos colores, de estos 3 colores que son los que debemos manejar de ahora en adelante. El primer color que vamos a manejar es el color blanco. ¿Para qué vamos a utilizar el contenedor blanco? Para todo lo que son materiales de tipo aprovechable. Es decir, cuando hablamos de materiales de tipo aprovechable, es decir, material reciclable. En este contenedor vamos a depositar bolsas plásticas limpias, papel, cartón, plástico, todo lo que sea material reciclable, pero la característica o la condición es que se encuentren limpios. Es decir, si por ejemplo es una bolsa plástica pero que tiene residuos de alimentos, esa condición ya la convierte en material ordinario, es decir, no aplicaría para este contenedor. La característica fundamental de esos materiales es que se encuentren limpios y secos. Por ejemplo, el cartón, si el cartón está húmedo, ya pasa a ser material ordinario. Cuando el vidrio está roto, entonces ya lo consideramos material peligroso. La característica es que sean materiales que se puedan reciclar. Ahí podemos ver ya la primera variación con respecto a la normatividad que teníamos. Antes, si ustedes conocen o han escuchado hablar del código de colores que se manejaba anteriormente, había un contenedor solo para plástico, solo para vidrio, solo para papel y cartón. En este momento, la resolución 2184 unifica todos esos materiales solo en el color blanco. ¿Cuál es la disposición final de estos materiales? De hecho, ese es otro de los objetivos de la nueva resolución, que se pueda aprovechar al máximo como material reciclable, o sea que la finalidad es que se puedan reciclar y ya sea reincorporar a un nuevo proceso productivo o obtener otros materiales a partir de estos residuos, porque tienen características de poderse aprovechar nuevamente. El siguiente contenedor que contempla la resolución es el contenedor verde. ¿Para qué materiales vamos a utilizar en estos momentos el contenedor verde? Para los residuos orgánicos. ¿A qué llamamos residuos orgánicos? A todos los materiales que se descomponen fácil y rápidamente, es decir, dentro de este grupo encontramos los restos de alimentos, cáscaras de frutas, de verduras, pero hay una característica también, que se puedan aprovechar. ¿Cómo se pueden aprovechar? Principalmente para realizar compostaje, abonos orgánicos, entonces hay que tener en cuenta esa característica. Por ejemplo, si son restos de alimentos que ha dejado un paciente que está aislado en un área hospitalaria, esos no clasifican dentro de este grupo, esos clasificarían como residuos biológicos, es decir, materiales peligrosos, por eso irían en un contenedor rojo. En este contenedor verde, solo materiales de tipo orgánico, pero que puedan tener un posterior aprovechamiento para realizar abono o compostaje. La norma nos dice que este tipo de materiales deben ser recogidos de las áreas donde se generen por entidades especiales, es decir, carros destinados específicamente a recoger esos materiales y darles el aprovechamiento final como compostaje. El siguiente contenedor es el contenedor negro. ¿Para qué vamos a utilizar el contenedor negro? De acuerdo a la nueva resolución, este se estipula para los residuos no aprovechables. De hecho, este es uno de los cambios fundamentales que vemos en la resolución con respecto a la norma que regía antes el manejo de los residuos sólidos, ya que se incorporó el color negro dentro de esta clasificación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de residuos no aprovechables o materiales no aprovechables? También llamados materiales ordinarios. Allí vamos a depositar papeles sucios y mojados, servilletas, empaques de alimentos, bolsas plásticas pero que tengan residuos de alimentos,
ya en ese momento se consideran materiales no aprovechables. De acuerdo a la resolución también nos dice que el papel higiénico debe estar allí. Y ahora frente a los protocolos COVID nos indican que lo que son guantes y tapabocas desechables deben también estar en un contenedor de este color, con el color negro y bolsa negra. Ahora, lo ideal es manejar este tipo de materiales como riesgo biológico, ¿sí? Pero mínimamente, ¿qué debemos hacer con ellos? Tenerlos en contenedor y bolsa negra, pero separados de los otros residuos. Es decir, que no vayan mezclados con el resto de residuos ordinarios, sino que se maneje un solo contenedor, en este caso negro, con bolsa negra, para lo que son guantes y tapabocas desechables. Y se van a manejar como materiales no aprovechables, obviamente en este caso. Cabe resaltar, además de lo anterior, que es de suma importancia que el color de las bolsas sea igual al color de los contenedores, para que sea más fácil el manejo y la separación de los residuos. Es decir, si el contenedor es verde, la bolsa debe ser verde, y así sucesivamente con los otros dos contenedores que vamos a manejar. Básicamente lo que busca esta resolución también es que el manejo de los residuos sea más amigable para toda la población, ya que al unificar varios de ellos, como en el caso del material reciclable, se hace más fácil para las personas realizar su separación. Los contenedores siempre deben permanecer tapados para evitar riesgos de contaminación. Habrá casos donde sea más fácil manejar un contenedor con tapa de pedal para evitar el contacto con esta, pero fundamentalmente siempre deben permanecer tapados y ser evacuados de manera constante de las áreas donde se estén generando. Hay que llevar los registros también de los momentos en que se realiza la evacuación de los residuos para tener un control más específico sobre ellos. La resolución 2184 también establece, como les decía en la parte anterior, el uso racional de las bolsas plásticas, por lo cual los fabricantes de bolsas deben ceñirse también a esta, pasando informes de cuánto material, cuántas bolsas están generando, cuántas bolsas están vendiendo, de manera que los generadores de residuos lleven un control específico sobre ese uso racional, es decir, que puedan tener un control e indicar qué cantidad de bolsas están generando y para qué están siendo utilizadas. De esta manera también se contribuye al cuidado del medio ambiente. Entonces, en estos momentos, esta es la normatividad que se está manejando y está vigente desde el 1 de enero, lo cual implica que en estos momentos ya debe estar siendo implementada por todas las áreas que tienen el plan de manejo integral de residuos sólidos, es decir, el PGIRS.